de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Tengo una Biblia acá que me regaló Danielita, gloria a Dios, que tiene una introducción a justamente esta carta a los Efesios, que quisiera leerles un instante. Mire, dice: de vez en cuando Dios permite que los suyos obtengan una visión de su propósito en el plan de la historia. ¡Wow! Es un instante en el que pueden valorar, escuchen esto, quiénes son, de dónde han venido y hacia dónde van. Y la carta de Pablo a los Efesios provee a la iglesia de esa visión. Ay, Señor amado. Entonces, fíjense, ¿de dónde venimos? Ay, ay, ay. ¿Y hacia dónde vamos? Ustedes recordarán, yo creo que yo apelo a su buena memoria, creo que ustedes recordarán que lo hemos charlado ya en varias oportunidades, ¿verdad? Y esto nos tiene que concientizar de alguna manera, ¿no? ¿Concientizar a qué? A que realmente, si no hubiera mañana, gloria a Dios, no nos podemos permitir que se nos escapen cosas muy importantes como estas. Saber que tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y es una identidad que tenemos que descubrir, ¿verdad? Sabemos, hermano mío, que esta carta, a lo largo de esta carta, nos va mostrando un plan de parte del Señor con su iglesia, con su pueblo. Mire, gloria a Dios. Es bueno destacar que Pablo, cuando escribió esta carta, estaba preso. Estaba preso en Roma. Estar preso en Roma por predicar la palabra, no es que era un extremista ni era un... No. Por predicar la palabra estaba preso en Roma. O sea, estar preso en Roma por predicar la palabra es sinónimo de ejecución. ¿Amén? El desenlace era ese. Entonces pongámonos un poquito en los zapatos del apóstol Pablo cuando escribió esto. Él estaba preso, tal vez sin esperanza de poder salir ya de ahí. Y yo no sé, ¿no? Pero yo puse a pensar un poquito cómo estaríamos nosotros en una situación semejante. Uy, por favor, gloria a Dios. Sin embargo, él tenía tan firme su identidad
sabía quién era, sabía de dónde venía, sabía qué tenía que hacer y sabía dónde iba. Y estaba cumpliendo ese plan, y la cárcel no le frenó ese propósito, al contrario, sino que pudo seguir con ese propósito. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Ahora, nueva traducción viviente tengo aquí, no te lo aclaré, perdóname. Ahora, observemos algo aquí, gloria a Dios. Fíjense, de alguna manera, esta carta le provee a la iglesia una visión de sí misma. Y es bien interesante esto, ¿no? Porque dice el versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Aquí claramente el Señor nos está hablando de que Él nos conoció y nos bendijo antes de que nosotros nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Y esto no podemos perderlo de vista. ¿Por qué razón no podemos perderlo de vista? Nosotros tenemos que comprender que si nuestra visión, nuestra percepción de la vida es solamente a este tiempo que estamos atravesando sobre esta tierra, primero nos vamos a equivocar, y segundo, no vamos a poder cumplir el plan de Dios. ¿Por qué? Porque imagínese, hermano mío, que cuando uno es pibe, está todo bien, ¿verdad? Está todo, ¿verdad? Está todo bárbaro, somos Superman, gloria a Dios. Cuando los años van pasando, uno se pone a pensar, y cuando las canas empiezan a aparecer, a veces pensás más, gloria a Dios. Y cuando el pelo se empieza a caer, ya tenés más podés pensar, porque de repente ya no tenés tanto peso sobre la cabeza, gloria a Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decir que en más de una oportunidad, cuando el hombre va envejeciendo, obviamente que va adquiriendo sabiduría, gloria a Dios, todo bárbaro, pero también muchas veces se pone a hacer algún que otro balance de su vida y piensa, ¿verdad?, qué huella está dejando, para ver los que van a seguir esa huella, hacia dónde van. Amén. Y ahí es donde obviamente cada uno conforme a su pensamiento, cada uno conforme a su instrucción, a su cultura, hace lo que puede y trata de dejar el mejor legado para sus hijos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando llegamos a Cristo, el Señor se va a encargar, como se encarga a través del libro de los Efesios, de poder darnos de su sabiduría, de su entendimiento, para que podamos comprender que no somos producto de una casualidad y que tampoco no somos uno más sobre esta tierra, sino que estamos en esta tierra por un propósito de Dios. Entonces, si esto lo alcanzamos a entender, lo peor que nos podría pasar es irnos de esta tierra sin haber cumplido el propósito de Dios. Entonces, y esto puede pasar. ¿Por qué? Porque si yo no lo entiendo, si yo no lo comprendo, yo me cierro a poder aceptar el propósito de Dios en mi vida, esto puede pasar. Y los años pasan y uno va desarrollando su vida y ¿cómo sale? Un experimento. Pero la vida en Cristo no es un experimento. Está bien definido el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. El Señor nos pone en un lugar, el Señor nos capacita, nos prepara. Ya venimos con un equipamiento que obviamente sin la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida no lo conocemos, pero a medida que vamos transitando en esta tierra, ¿verdad?, habiendo recibido el Espíritu Santo,
esa información y esa capacitación empieza a salir a la luz y la cosa empieza a cambiar. Amén. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ahora escuchen esto. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Gloria a Dios. Mire, en un momento usted y yo aceptamos a Cristo y también aceptamos que por el derramamiento de esa sangre, en esos instantes gloriosos, poderosos, nuestra vida cambia y fuimos redimidos del pecado que habitaba en nosotros. ¿Cuántos alcanzaron entendimiento de eso? El Señor te perdonó, el Señor te redimió, te dio una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque vos te tomaste de Él, le pediste, lo aceptaste como Señor y Salvador, creíste con todo tu corazón en ese sacrificio divino, que Él murió pero también resucitó y que Él derramó hasta la última gota de su sangre para perdón de tus pecados. Esto nos abre un panorama. ¿Por qué? Porque es como ir por la vida como el peregrino. ¿Se acuerdan de la película El Peregrino? Es como ir por la vida con un gran peso, el peso del pecado sobre nuestros hombros. Y llegado el momento en que se nos revela este sacrificio divino, aceptamos a Cristo, nos quitan esa mochila, nos quitan ese peso sobre nuestros hombros. Ahora es una bendición ya no sentir ese peso y comienza un camino que no siempre identificamos, porque muchas veces creemos que la obra redentora termina allí, en quitarnos el peso. No, ahí comienza. O sea, no sé si soy claro con esto. Una bendición, vos y yo llegamos a Cristo, nos sacaron el peso del pecado, nos perdonaron, nos dan una nueva oportunidad, pero no para seguir haciendo lo mismo. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir cargando la mochila otra vez. ¿Se dan cuenta? Nos dan una nueva oportunidad para que, dejándonos guiar por el Señor, disfrutemos y transitemos esa nueva vida. Ahora, es muy importante lo que aquí dice, en el versículo 8. Dice que Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Nosotros podemos pedirle sabiduría al Señor, y el Señor nos va a dar sabiduría, porque la Biblia lo dice, ella lo declara. Quien quiera sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar en abundancia. Ahora, yo creo que conforme a lo que acabamos de ver en parte de este capítulo 1 de Efesios, yo creo que tendríamos que decirle o pedirle a nuestro Señor, ¿verdad?, que esa sabiduría y ese entendimiento que ya derramó sobre nuestra vida se active en nosotros. Se active. Es como la tarjeta de crédito, ¿viste? El banco te la manda por correo, lo agarra la tarjeta, uy, qué lindo, tengo la tarjeta. Y no funciona, ¿qué pasa? Hay que activarla, ¿amén? Bueno, hay cosas que hay que activar en nuestra vida. Y una de ellas es justamente la sabiduría y el entendimiento. Proverbio capítulo 3. La confianza en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón. Mire, dice, gloria a Dios, en el versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Capicúa, mira. 3:13. Alegre es el que encuentra sabiduría y el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría, el Señor fundó la tierra. Con entendimiento, creó los cielos. Gloria a Dios. Hermano, sabiduría y entendimiento. Hay un gran misterio encerrado aquí.
Misterio para nosotros los hombres si lo abordamos con nuestra mente humana. Pero qué importante es poder decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo sé que si yo abordo este tema con mi sabiduría humana, tal vez añada más confusión a mi vida espiritual. Pero estoy entendiendo que esta sabiduría proviene de Dios, del cielo. Este entendimiento es la revelación de su palabra, de su voluntad en nuestra vida. Porque si no, antes estábamos ciegos, ¿verdad? Y hoy somos salvos, pero cortos de vista. Amén. Entonces necesitamos ver claro y a lo lejos. Entonces hay una obra de parte del Señor cuando Él comienza a derramar sobre nuestra vida esa sabiduría y ese entendimiento. Y fíjense que, hermano mío, aquí dice algo impresionante. Acompáñeme. Estamos en el capítulo 3 del libro de Proverbios, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. ¿Quién no quiere vivir muchos años? ¿Hay alguien acá que no quiere vivir muchos años? No, gloria a Dios. ¿Hay alguien que no quiera riquezas y honor? Tampoco, gloria a Dios. Y eso viene de la mano derecha de la sabiduría. Entonces fíjense que esto no es producto de la fama, esto no es producto del buen nombre que podamos tener aquí entre los mortales, esto proviene de Dios. Entonces, si yo busco a ese Dios, el cual puede derramar entendimiento y sabiduría sobre mi vida, todo comienza a acomodarse. Libro de los Efesios dice sabiduría y entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y yo, mientras abordaba la carta de los Efesios, recordaba la canción, ¿no? Y el Espíritu Santo me daba más convicción aún, ¿no? Yo puedo hablarte de tantas cosas, puedo decirte tantas cosas. Dice que el buen padre, el padre de familia, saca tesoros viejos, ¿no? Los saca del baúl de los recuerdos, hay tesoros nuevos y todo bárbaro. Pero yo tengo una convicción que si nosotros, con un corazón contristo, humillado, con el anhelo de recibir esa sabiduría, ese entendimiento que viene de Dios, vamos al libro de los Efesios, vamos a poder recibir la esencia de este libro. Y esto es maravilloso. Fíjense cómo el Señor se las ingenió con Pablo para dejarlo, ¿no?, al margen de todo, al calabozo. Él estaba allí en soledad juntamente con el Espíritu Santo y en medio de una presión sobre su vida, amenaza sobre su vida. Sin embargo, ahí es donde el Señor le revela lo que Él luego trasladó a través de la tinta en esta carta. Y esto me hace pensar porque, gloria a Dios, si no hubiera mañana, aquí hay un tesoro por descubrir. Y esto es importante. Si no hubiera mañana, tiene que ver con el hecho de que también se termina la oportunidad de poder recibir más sabiduría y conocimiento. Porque yo puedo decir, bueno, el Señor me conforme a su voluntad, algún día me va a dar sabiduría. No. Dice que el que quiere sabiduría, se la pida. Pero quitemos de la mente y del enfoque de la sabiduría de esta tierra. Porque esa sabiduría de la tierra se arregla acá en esta tierra. Nos hacemos un curso acelerado, terminamos la secundaria, si no terminamos nos vamos, ¿no? O nos vamos al maestro particular y ya está, gloria a Dios. No se trata de sabiduría de esta tierra, sino se trata que algo que viene del cielo, que nos va a dar la capacidad de poder resolver muchas cosas que no podemos resolver en nuestra vida hoy. Es lo que dice acá. Ay, gloria a Dios. Fíjense, el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Entonces, si Él nos conoció de antemano, si Él tiene un plan y hace que todas las cosas resulten conforme a ese plan,
¿por qué extraña razón nosotros creemos que el desarrollo de nuestra vida en esta tierra va a ir siempre conforme al plan que yo tenga? Yo necesito conocer el plan de Dios, necesito conocer el propósito de Dios y poder tomarme de ese propósito y avanzar en cuanto a esto. Avancemos un poquito, mire, gloria a Dios. El Espíritu, versículo 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. El Espíritu es la garantía. O sea, si el Señor nos da una garantía, ¿cumplirá o no cumplirá? Obviamente que cumplirá. Ahora, observemos aquí. Miren lo que dice acá. Dice que el Espíritu es la garantía. El Espíritu se manifiesta en nuestra vida. Y nosotros tenemos que observar la manifestación de ese Espíritu en nuestra vida. Fíjense, yo creo que cada uno de nosotros, algunos en mayor proporción, otros en menor, no viene al caso, en distintos momentos o en momentos todos juntos también, podemos experimentar de algún modo la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Él te guió, Él te salvó, algo hizo el Espíritu Santo en tu vida. Eso que vos identificaste como el mover del Espíritu Santo en vos es la garantía de que tenés una herencia. Entonces, acá cambia todo, porque si nosotros aquí en esta tierra, ¿verdad?, tenemos una herencia, imagínense que hay una herencia por cobrar, ¿no? ¿Usted qué hace? Y ya empieza a gastar, ¿no? Empieza a hacer planes y dice, wow, qué bueno, y más una indexación, esto cuando venga con el retroactivo y demás, gloria a Dios. Entonces, empieza a disfrutar, empieza a soñar, ¿verdad? Empieza a soñar. No sabe cuánto tiempo durará el juicio, no sabe cuánto tiempo tardará todo este papeleo, ¿no? Cuándo se le dará la sentencia, cuándo... Sin embargo, usted ya comienza a disfrutar en su interior esa herencia que sabe que le corresponde. Lo mismo tiene que ocurrir con el Señor. Tenemos una herencia y el Espíritu Santo, ese que vos sentís en tu corazón, es la garantía de que esta herencia viene. Usted dice amén, por favor. Mire. Desde que me enteré, versículo 15, porque acá Pablo ora por sabiduría espiritual, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Una percepción que, ¿qué vendría a ser? ¿Alguien conoce la definición de percepción? ¿Cómo, mamita? Exactamente, gloria a Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una percepción de las cosas, ¿verdad? Percibimos las cosas, no a lo mejor todo de la misma manera. Aquí contribuyen muchas situaciones en nuestra vida que nos permite a percibir ciertas cosas. Pero como pueblo de Dios, unidos como pueblo de Dios, nosotros necesitamos funcionar como pueblo en un mismo espíritu para poder tener una misma percepción de las cosas espirituales. Yo no puedo imaginarme mi vida espiritual, mi desarrollo, mi crecimiento de una manera distinta a la de mi hermano. No, esto es un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia nos habla de unidad. La unidad es muy importante, pero no solamente para poder lograr objetivos sobre esta tierra. Nosotros nos podemos unir para lograr un objetivo en esta tierra y está muy bien, pero la Biblia nos habla de este tipo de unidad solamente, sino nos habla de una unidad en el Espíritu, porque unidos en el Espíritu vamos a tener una misma percepción de las cosas espirituales y vamos a poder entender de qué se trata. Usted hoy no es que decidió venir a la iglesia para sentarse un rato y escuchar un buen o mal mensaje. No. Usted es un ser espiritual. ¿No entienden esto? O sea, hermano, nosotros, antes de recibir alma y cuerpo, ¿verdad? Espíritu éramos y somos.
no dejamos de ser espíritu. Es un espíritu en este estuche, ¿verdad? El Señor nos proveyó de este cuerpo para poder transitar sobre esta tierra. Pero nosotros somos seres espirituales. Y en un tiempo, obviamente, que estábamos con nuestro espíritu muerto, seco, porque estábamos en nuestros pecados allí muertos, dice la Biblia. Pero el Señor nos resucitó cuando vos y yo le aceptamos en nuestro corazón. Entonces, el haber resucitado, fíjense, a partir de ese momento comienza una nueva etapa en nuestra vida, en donde debemos tener en cuenta que somos espíritu. ¿Tenemos un cuerpo? Claro que sí. ¿Tenemos alma? Claro que sí. Pero somos un espíritu. No es que tenemos un espíritu. No. Somos espíritu. Si somos espíritu, nuestro espíritu debe ser alimentado, debe ser nutrido. Y esa es la función que tienen los ministros sobre esta tierra. O sea, es muy importante que nosotros recibamos ánimo, nuevas fuerzas, que desatemos la fe, que avancemos en la victoria, que vayamos a tomarlo y recuperar lo perdido y todo eso que usted sabe. Pero yo diría que hasta es inútil, ¿no?, tomar ese ramal de este viaje sin que nuestro espíritu sea nutrido como debe estar nutrido. Y esa es la función que la iglesia tiene. Nosotros venimos a la iglesia para poder recibir dirección. Amén. Y esa dirección la encontramos a través de la palabra. Aquí en el libro de los Efesios, el Señor nos está mostrando parte de su plan. Aquí a través de la carta a los Efesios, porque Él le place, porque Él nos ama, Él nos muestra lo que vendrá. El Expreso de Medianoche. Quédate con nosotros. El viaje continúa. Gracias, Jesús. En el capítulo 2 dice: nueva vida con Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Esto no me diga que le cae simpático, porque no nos cae simpático. Que el apóstol Pablo nos diga que le obedecíamos al diablo, pero es la verdad. Nosotros pensamos que hacíamos lo que queríamos nosotros, pero en realidad estamos obedeciendo al diablo. Entonces, fíjense, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. Y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y el versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y escuchen esto: somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y a esto le tenemos que acercar la lupa. Esto tenemos que comprenderlo con todo nuestro corazón, recibiendo entendimiento y sabiduría de lo alto, hermano. Porque
dice que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Borrón y cuenta nueva. Amén. Y lo de la cuenta nueva lo entendemos, lo del borrón no sé si está demasiado claro. Porque fíjense, el primero que tiene que comprender que hubo un borrón somos nosotros. Porque si no siempre retrocedemos hacia el pasado. Y ese pasado no nos deja disfrutar del presente y nos trunca el futuro. Y siempre pensando en el pasado y el pasado. Cuando hablo del pasado estamos hablando de nuestra vieja vida. Entonces, es muy importante entender que hay un antes y un después. Y esto tiene que ser una determinación en nuestra vida. Tiene que ser una determinación. Fíjense, yo recuerdo que cuando comenzamos este viaje precioso en Cristo Jesús, yo recibí por gracia y misericordia de Dios entendimiento de esto. Y en muchas oportunidades, cuando teníamos que vivir distintas situaciones que vivimos con mi esposa, ella me decía, bueno, ¿qué va a hacer? Esto, a veces tenemos que pagar las consecuencias de los errores del pasado, ¿verdad? Cosa que suena bastante lógica y se entiende, gloria a Dios. Ahora, yo recuerdo que en aquellos días yo le decía, yo no tengo pasado. ¿De qué pasado me estás hablando? Ah, no tenés pasado. ¿Cómo querés que te cuente? No hace falta que me cuentes, yo no tengo pasado, a mí Dios me perdonó esto. Ahora yo comienzo un tiempo nuevo. Y si comenzás un tiempo nuevo, ¿por qué están las consecuencias? A lo que vos le llamás consecuencia, yo le llamo capacitación de parte de Dios. Y ahí estábamos en un tira y afloje en un tiempito, hasta que también ella lo pudo entender. Porque es también una determinación de nuestro corazón. Cuando vos aceptás a Cristo, comienza una vida nueva. Si es nueva, ¿por qué le vamos a agregar cosas viejas? Porque está la parábola en la palabra de Dios que habla del odre viejo y ¿verdad? Y el odre nuevo. Hay un vino nuevo, hay algo que Dios quiere derramar sobre nuestra vida, pero si el odre no se renueva, no está nuevo, se echa a perder ese vino nuevo y se olvidó. Entonces no traigas a memoria las cosas antiguas. Deja las cosas que pasaron, ya está. Gloria a Dios. Es un tiempo nuevo. Ahora, en este tiempo nuevo, no podemos vivir como en el tiempo viejo. Esto es muy importante entenderlo. En este tiempo nuevo, nosotros, hermano mío, tenemos que comprender que somos una nueva criatura. Por eso, la importancia que tiene la necesidad que debe experimentar nuestro corazón de recibir la instrucción. Pero si nosotros no obtenemos ese anhelo por el descubrir, ¿verdad? Por recibir la instrucción nueva, no va a pasar nada. Entonces no nos va a quedar otra que recurrir al pasado y seguir viviendo de la manera que vivíamos antes, pero en Cristo. Entonces eso va a traer una insatisfacción en determinado momento muy grande en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no vas a ser feliz ni en el Señor ni lejos del Señor. No te vas a alejar del Señor, no, de ninguna manera, pero no está la instrucción para avanzar en la nueva vida. Entonces, el Señor tomó un niño y lo puso delante de todos, de los que estaban allí rodeándolo. Y le dijo, tenemos que ser como ellos. Y tenemos que ser como ellos tiene que ver con obtener ese anhelo por aprender de esta vida nueva. Por realmente desarrollarnos en esta vida nueva. Más allá de la edad que tengamos, no interesa la edad que tengamos. Amén. Mire, acompáñeme ahora, por favor. Capítulo 2. Aleluya, gloria a Dios. Dice versículo 11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos, incircuncisos. Porque los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón, en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo y no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Entonces a nosotros se nos permitió ser ciudadanos. Nos dieron una nueva ciudadanía. Esto es muy importante. 11 en adelante, el título es Unidad y Paz por medio de Cristo. El versículo 1 del capítulo 3 dice el título, el plan secreto de Dios. Mire, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por bien de ustedes los gentiles, a propósito,
doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, se lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, 2 puntos. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, o sea, el Evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y por el poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. Por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a su disposición por medio de Cristo. Estos tesoros que están disponibles para su pueblo, nosotros también, siendo parte de ese pueblo, porque hemos sido injertados a este pueblo, esos tesoros, hermano mío, necesitan una revelación en nuestro corazón, ¿verdad? Porque de repente, no sé, si yo te traigo hoy, no sé, un billete de una nación de este mundo que vos no conoces, y nosotros lo vamos a mirar y vamos a conocer el valor que realmente... Y puede valer mucho, puede valer poco, ¿quién lo sabe? Necesitamos informarnos sobre eso, ¿verdad? Yo te traigo $1, vas a saber lo que más o menos vale, porque, ¿no? Evos populi, lo que significa y lo que vale un billete de dólar estadounidense aquí en este país. Pero de repente, si tenemos un billete de una nación desconocida para nosotros, no sabemos el valor que tiene. Y usted sabe que estos tesoros de los que habla la Biblia, nosotros no tenemos en cuenta a veces el valor que tienen. ¿Por qué? Porque lo comparamos con todo lo que en esta tierra se puede recibir. Y esto es un error muy grande. A medida que nosotros nos vamos acercando a Cristo con un corazón sincero, con esa hambre, con esa necesidad de llenarnos de Él, hermano mío, vamos descubriendo el valor, el verdadero valor que tiene el acercarse a Él. Vamos descubriendo, hermano mío, cuál es nuestro futuro. Cuando comenzamos esto, mencionamos algo que es interesante. A través de la carta a los Efesios, el Señor le traslada a los Efesios y nos traslada a nosotros de dónde venimos y a dónde vamos y cuál es su plan. Amén. Entonces, comprendiendo vos y yo de dónde venimos y hacia dónde vamos a ir donde esos tesoros tienen un valor incalculable. Pero resulta que la herencia por la fe hoy la tenemos que recibir acá, ¿verdad? Entonces, hermano mío, vos podés tener en tu poder esa herencia, pero como no conoces el valor, tal vez... ¿Y yo qué hago con esto ahora? Gloria a Dios. Y ahí corremos un riesgo de justamente menospreciar los verdaderos tesoros que Dios tiene para nosotros. Cuando pasemos el velo, amén, cuando pasemos el velo nos vamos a dar cuenta. Y ahí sí la cosa va a cambiar y vamos a tener la percepción correcta, ¿verdad? La mirada, el enfoque correcto y vamos a poder valorar de manera eficaz el tesoro que hemos recibido. Pero tal vez hoy puede no ocurrir. Entonces el Señor me decía, ¿y si no hay mañana? Gloria a Dios. ¿Te tenés que despertar? Si no hay mañana, porque puede no haber mañana. No sea negativo, pastor. No se trata de negatividad. Pero puede no haber mañana. Y esto no es una tragedia, porque ¿sabe una cosa? Si no hay mañana, nos encontramos con el Señor. Esto es muy importante entenderlo. Y esa es la meta nuestra. Tenemos que entender esto. La meta del creyente es encontrarse con su Señor.
Entonces, si no hay mañana, es porque estamos frente a Él. Y si esto lo dejamos entrar en nuestro corazón, hermano mío, yo le puedo asegurar que las cosas van a cambiar. Porque a veces se toman decisiones equivocadas, apresuradas, justamente pensando en el mañana. Ay, ¿en el mañana acá? Gloria a Dios. Pero el mañana verdadero para nosotros no está acá, sino que está en su presencia. En el versículo 14, Pablo ora por crecimiento espiritual. Sí, pero todo espiritual, pastor, tiene que haber algo también natural. Gloria a Dios. Y claro que hay cosas naturales, pero primero, hermano mío, tiene que estar lo espiritual en nuestra vida. Miren, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Escuchen, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. ¡Wow! ¿Te lea de este versículo 16? Por la inmensa riqueza de su gloria le pido a Dios que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. ¿Cómo anda el ánimo, hermano? Tiene que estar fuerte. Y hermano mío, nosotros tenemos que reconocer que muchas veces como cristianos somos débiles. Bueno, pero dice la Biblia, diga el débil fuerte soy. No vamos a arrear las vacas para el campo del vecino. Diga el débil fuerte soy para que se anime. Pero escuche esto, el cristiano tiene que ser fuerte, no en su fuerza, pero tiene que tener determinación, tiene que confiar, tiene que desarrollar la fe, tiene que creerle a Dios, tiene que proclamar la palabra, tiene que tener confianza. Mientras tanto, pone en acción el escudo de la fe. Porque mientras tanto, viene el bombardeo, esos dardos que el enemigo te suelta. Pero el creyente que está fortalecido en el Señor, que está metido en su presencia, en su divina palabra, no puede resistir, porque el escudo de la fe va a estar activo, bien aceitado, bien preparado, para poder resguardarse de todos esos dardos del maligno. Esos dardos los podemos ver representados en nuestros pensamientos. Esos pensamientos negativos, de fracaso, de dolor, que te va a ir mal, que no sabe cómo va a terminar la cosa, que la devaluación, que el dólar, qué será y qué no será, y vendo, no vendo, compro, no compro, y no sé, más vale guardo. Vamos, lo resumimos todo a guardar. Pero fíjense, cuando uno guarda es una bendición. Es una bendición ser sabio para justamente tener para el futuro. Pero cuando uno guarda, llega un día en que te morís y la van a disfrutar otro. Vamos a guardar, seamos previsores, gloria a Dios, pero también seamos sabios. Yo recuerdo cuando yo era chico, yo era hijo único y tenía tengo un primo muy cercano que también era hijo único. Entonces éramos vecinos, vivíamos, prácticamente estábamos juntos todo el día. Él vivía a la vuelta de casa. Y claro, jugábamos juntos, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué tremendo? Porque teníamos un tío soltero. ¿Qué era? Los sobrinos para el tío era, ¿no? Y nos llenaba de juguetes, nos llenaba de regalos el tío. Pero no de comprado en el todo por 2 pesos, ¿eh? El tío venía con una flor de juguetes, gloria a Dios. Entonces, claro, yo estaba reunida con el primo, gloria a Dios, y bueno, vamos a jugar, gloria a Dios. Pero siempre usábamos los juguetes míos. Bueno, gloria a Dios, está bien, yo voy a jugar. Mira si yo no voy a disfrutar de algo que me dieron para jugar. ¿Para qué se le da un juguete a un niño? Para jugar, gloria a Dios. Pero este no jugaba, este lo guardaba. Crecimos, ¿no? Uno fue para acá, otro fue para allá. Y después de un par de años, que ya seguíamos siendo jovencitos, pero ya no niños, entré en la pieza de él. Y ahí estaban los juguetes. En la repisa. Pero impresionante, hermano. Impresionante. Recuerdo una locomotora de chapa era, porque era de aquellos años, imagínate, ¿no? De los 60 no había tanto plástico. De chapa era una locomotora que hacía ruido, era fricción, una locomotora. Yo la rompí toda, hermano. Y disfruté rompiéndola. Sí, porque el tren tenía que chocar y tenía que descarrilar. Era parte del juego. Hermano, la del primo brillaba.
Hoy ya tenemos 58, no nos vamos a poner a jugar con la conmotora. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Y es donde queda? Necesitamos disfrutar de esta vida, pero el Señor nos tiene que dar sabiduría y entendimiento para que eso ocurra. Tenemos que valorar las bendiciones que Dios nos da, también en el plano espiritual. Porque, hermano mío, cuando la bendición de lo alto, esa bendición que nos fue dada en lugares celestiales en Cristo Jesús, hermano mío, se empieza a revelar en nuestro corazón, la percepción de las cosas cambia. Dice la palabra del Señor, capítulo 4, unidad en el cuerpo, versículo 5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Y todo esto parece un trabalengua, pero meditemos un poco en esto. Hay un Señor, hay una fe, un bautismo. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos. Gobierna sobre todo, o sea que manda Él, actúa por medio de todos y está en todos, nuestro corazón, y actúa por medio de todos. Vamos a ver esto en Nueva Traducción Viviente. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Exactamente igual. Ese Dios poderoso está en nuestro corazón y por medio nuestro vive. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este plan maestro del Señor, que Él pueda habitar en nuestro corazón y pueda vivir y actuar por medio nuestro, hermano, esto significa que vos y yo tenemos que tomar conciencia de esto y dejarnos usar por el Señor. Tenemos un tesoro en vasos de barro, dice la Biblia. Ese tesoro es para que nos dejemos usar por Dios y podamos compartirlo y multiplicarlo también. Entonces, es muy importante el tiempo que estamos viviendo, por si no hay mañana. Cuando el creyente, que es salvo, deja esta tierra, está frente al tribunal de Cristo. Y allí se van a pesar y medir nuestras obras aquí en la tierra. No, pero la salvación no es por obra. Pues yo no estoy hablando de salvación. Pero se van a medir y se van a pesar las obras. ¿Por qué? Porque tal vez muchos lleguen al tribunal de Cristo sin recibir revelación en su corazón de que son mayordomos, que son administradores de un regalo que Dios les dio. ¿Y que dónde está ese regalo que no lo veo? En nuestro corazón. Si este Dios vive por medio de todos, gloria a Dios, y en todos, quiere decir que tenemos algo para administrar. Él ha dejado a ese libre albedrío en vos y en mí y nos instruye para que sepamos qué hacer con ese tesoro que hemos recibido. El día que estemos frente al Señor, nos van a decir, bueno, a ver, ¿qué hicimos con esto? ¿Qué hicimos con esto otro? Y vuelvo a repetir, no es un tribunal para condenación, pero sí, de alguna manera, para que lo podamos entender, es como entregar el currículum y en base a ese currículum será el puesto que nos van a otorgar. A lo mejor el Señor te quería preparar para que seas el gerente de la empresa y terminaste, no sé, de cadete. Si el Señor, hermano mío, tiene un plan sublime con nuestra vida, ¿por qué a veces no nos conformamos con las cosas en esta tierra y nos conformamos con la bendición que... No, entonces seamos sabios y valoremos lo que Dios tiene para nosotros. Mire, el capítulo 4, versículo 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, 2 puntos. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza hacia Él, han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales, practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Gloria a Dios. Y mire lo que dice el versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentira. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Yo quisiera que me acompañen ahora al versículo 10 del capítulo 5 del libro de los Efesios. Averigüen bien, esto es tarea para casa, para nosotros. Esto no es la misión del Espíritu Santo, es nuestra misión. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. O sea que algo tenemos que hacer nosotros.
averiguar lo que le agrada al Señor. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. En esta carta nosotros vamos a descubrir lo que le agrada al Señor. Vivir para agradar a Dios es el título. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como los enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto. ¿En qué asunto? Teniendo relaciones sexuales con su esposa. Porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece las enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que le escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, los alentamos a que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos, trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Gloria a Dios, hermano mío. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. No deja nada librado al azar del apóstol, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto a Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con un llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Aleluya, gloria a Dios. Lo que resta del capítulo 5 de Efesios, en el capítulo 6, hay instrucciones que sería bueno que ustedes las revisen y que las revisemos conscientemente, ¿no? Habla de justamente relaciones guiadas por el Espíritu, habla del matrimonio, hay instrucciones para las esposas, para los maridos, hay instrucciones para los hijos, para los padres en el capítulo 6, para los esclavos, para los amos. En nuestro país hoy, en nuestra sociedad, podemos hablar de empleados y empleadores, ¿no es cierto? Y habla también de tener la armadura final, en el versículo 10 del capítulo 6. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Ahora, el sean fuertes o fortalezcanse, sé fuerte y valiente, como le dijeron a Josué. Nosotros podemos interpretarlo con, no sé, con animarnos, con hacer uso de la valentía, del arrojo, de la osadía, no sé, ¿verdad? Pero el sean fuertes en el Señor es otra cosa. No lo podemos comparar con la fortaleza que podemos llegar a experimentar o trasladar sobre esta tierra. Para poder ser fuertes en el Señor, tenemos que ser débiles y morir a nuestra carne y valorar para poder aprender las cosas del Espíritu. Esto nos va a dar como resultado una fortaleza especial. A lo mejor tu cuerpo se deteriora, puede ser, pero vas a tener una fortaleza especial. Más allá de que el cuerpo se deteriore, más allá de que los achaques vengan, habrá una fortaleza que siempre te va a mantener de pie. Y no necesariamente estamos hablando de pie sobre tus pies. Mire, Pablo estaba preso, privado de libertad, lo azotaban, o sea, no es que estaba de vacaciones en un spa, ¿eh? No, sin embargo, nada lo detenía. Él seguía escribiendo, él seguía trasladando las buenas noticias. Y aquí le manda la carta a los Efesios, pero también vemos
que la intención era que todas las iglesias reciban esta carta. Entonces, el sean fuertes, él sabía de lo que estaba hablando. Porque él no era que tenían los superpoderes. No. Él tenía el Espíritu de Dios sobre su vida. Y eso lo mantenía fuerte. Esto choca contra la razón. ¿Por qué nosotros podíamos creer que Popeye comiéndose la espinaca podía tener la fuerza necesaria? Y no podemos creer hoy que el Espíritu Santo, cuando se activa en nuestro corazón, nos puede dar la fuerza necesaria para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Entonces nosotros necesitamos esa espinaca espiritual. Nosotros necesitamos esa fortaleza. Amén. Pero es muy importante que haya una actitud. ¿Se acuerdan de Popeye? Lo interesante es que Popeye agarraba la lata y la apretaba así, ¿no? Y volaba la espinaca así, y abría la boca y se comía la espinaca. Gloria a Dios. Entonces primero tuvo que hacer fuerza para apretar la lata. Pero se tuvo que forzar. Amén. Entonces es muy importante que no estamos hablando de fuerzas físicas, estamos hablando de la fuerza que nos da el Espíritu de Dios, más allá de lo que uno esté pasando, de las circunstancias. Y a veces, hermano, mire que estas revelaciones poderosas las recibió en la cárcel. Esto que él trasladó en la letra, lo hizo, podemos decir, en el peor momento de su vida. Sin embargo, eso no detuvo la bendición de Dios, porque había un río que corría dentro de él. Hermano, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Amén. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, tomen la decisión, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios, pero para resistir. Fíjate que no dice para pelear, para entrar en combate. Si revisamos la armadura, habla del yelmo de la salvación, de la coraza, habla del escudo, ¿verdad? Y solamente hay un solo instrumento que hay para poder atacar, que es la espada. Entonces, hay más elementos para resistir que para atacar. Amén. Porque el tema es estar de pie, seguir de pie. Serán como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, y los árboles muchas veces están allí frente a las inclemencias del tiempo también y resistiendo de algún modo. Van perdiendo algunas hojas, algunas ramas, pero resisten, están de pie. Y eso tiene que ser, hermano mío, una decisión que todos nosotros tenemos que tomar. No podemos nosotros guiar nuestra vida por lo que ven nuestros ojos, por lo que sienten, experimentan nuestros sentidos. No podemos guiar nuestra vida por todo lo que este mundo nos enseña. Tenemos que abrazar las enseñanzas de Cristo. Cristo no es una religión. No es un conjunto de medidas que tenemos que aprender y nos vamos a manejar como buenos creyentes, como buenos evangélicos. No, esto no es una religión. Hay un poder maravilloso, es el poder de su Santo Espíritu, que está en tu corazón, en el mío. Y necesitamos descubrirlo. Necesitamos fortalecernos en ese verdadero poder para poder estar de pie, sabiendo, hermano mío, que tenemos un futuro y una esperanza que se llama Cristo. Hemos llegado al fin de semana y tenemos una invitación para vos. Nos encontramos en la ciudad de Batán a partir de las 10 de la mañana este domingo en la calle Ex 163, Pereda 4680. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Pronto volverá Él con su pueblo, y todos verán que Él es el verdadero. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el punto del tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va.
Nos despedimos. Hasta nuestro próximo programa.